¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿el asesor jurídico puede presentar también alguno de los 3 elementos o no? El asesor jurídico está para velar para que el Ministerio Público esté atento a los pasos, ¿no? Porque como vimos en el video, si es que lo llegaron a ver completo, porque revisé todos los trabajos y solamente puedo decir con los dedos de una mano quién me hizo un resumen muy adecuado de lo que es el caso de Paulina en la etapa intermedia del video. Entonces, como pudimos observar ese caso, el Ministerio Público cometió muchísimos errores, o unos errores garrafales pues, que costaron la situación. Vamos a platicar de ese video. Pero sí, efectivamente, el asesor jurídico de la víctima, si observa que el Ministerio Público, una vez que se cerró la investigación, no aplicó ninguna suspensión para acordar una salida alterna, ni está formulando acusación, él está ahí para promover los recursos correspondientes ante el juez de control para que lo sancionen o para que lo conviden a que lo realice, es decir, con tiempo. Sabes que el Ministerio Público no está actuando, veo que no va a realizar ni formulación de acusación, ni está llevando a cabo ninguna negociación, está siendo muy omiso, tal vez está inclusive de acuerdo con la contraparte. Yo para eso soy el asesor jurídico de la víctima, para velar los intereses. Entonces yo voy a implementar mis recursos ante el juez de control para que lo suspendan, lo quiten y pongan a otro y que se dé una prórroga. Yo como asesor jurídico de la víctima debo de estar precisamente velando los intereses de mi defendido, que es la víctima. Si yo observo que está siendo muy omiso en esas cuestiones, entonces ahí es donde yo puedo actuar. Pero que la víctima el asesor jurídico de la víctima no puede formular la acusación a menos que se trate, como decíamos en una de las clases anteriores, que sea un caso de delito de querella, que pueda aplicarse la investigación privada o la justicia, en este caso, por parte del mismo del asesor victimal, cuando se puede prescindir del Ministerio Público, que son delitos muy menores, que ahí sí podemos nosotros llevar a cabo como asesores victimales la acusación, porque es un delito menor de querella que podemos prescindir de la figura del Ministerio Público, pero solamente en delitos muy menores, como nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que no pueden pasar en pena privativa de libertad, o más bien que no puede pasar de 4 años de pena privativa. Entonces, por lo tanto, pues es necesario que, más allá de todos estos delitos, que el Ministerio Público lo realice, pero si no lo hace, tenemos ahí la facultad nosotros como asesores jurídicos de obligarlo, o de que lo sustituyan, o de que lo sancionen. Para eso estoy ahí yo como asesor jurídico, porque puede ser que el Ministerio Público, repito, ya se puso de acuerdo con el defensor, o aunque no se haya puesto de acuerdo, a lo mejor se le pasó, o está muy entretenido en otros casos, y pues para el defensor mejor, ¿no? Se va a sobreseer el caso y pues lo va hasta cierto punto ganar. Pero solamente en respuesta de nueva cuenta, Melissa, no lo puede realizar el asesor jurídico de la víctima a menos que sea un delito de querella menor. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Correcto. Por lo tanto, punto que sigue, una vez que suponiendo que formuló acusación, ya lo habíamos dicho, ¿no? La extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo. Peticiones diversas a la acusación.
que sería el punto 5. Puede venir un sobreseimiento, porque nos dice aquí lo siguiente: puede solicitar al órgano jurisdiccional, que es el juez, el sobreseimiento de una causa, el Ministerio Público, el imputado, el defensor, cualquiera puede decretar el sobreseimiento, ¿no? Ya sea el MP, ya sea el imputado, por medio de su defensor. Son los que pudieran aplicar el sobreseimiento, porque a final de cuentas al que no le conviene que se sobresea el juicio, pues es a la víctima, que es el que va a interponer a lo mejor algún recurso. Si lo sobreseen, pues entonces la víctima va a salir perjudicada porque no se está reparando el daño. Y es el que puede interponer su recurso, que en este caso puede ser el amparo directo, que es el recurso que podemos interponer contra un sobreseimiento, porque es una resolución que pone fin a juicio sin llegar a la sentencia. Ojo con esto que les estoy comentando, ¿no? Porque esto es clave para lo que es el litigio penal. Si se decreta un sobreseimiento, la víctima, por medio de su asesor jurídico, pueden interponer un recurso. ¿Qué es eso de un recurso? Pues facultades que nos da la ley, que es precisamente el recurso del amparo, un juicio de amparo, que en este caso procederá el amparo directo contra ese sobreseimiento. El sobreseimiento es una resolución que pone fin a juicio, sin llegar al fondo del asunto. No llegamos a sentencia, pasó alguna situación que nos impidió el que llegásemos a sentencia. Decíamos, porque se murió el imputado, porque no existen elementos que constituyan el delito, etcétera, ¿no? Entonces, yo como víctima tengo mi recurso, que es el amparo, para atacar ese sobreseimiento y que se vuelva a analizar el punto para que me reparen el daño. Entonces, son peticiones diversas a la acusación que pudiese tomar en cuenta, ya sea el MP o el imputado y su defensor. Es un sobreseimiento, como en el caso del video, ¿no? Aquellos que lo llegaron a ver completo saben de lo que estoy hablando. Vámonos al punto que sigue. Etapa intermedia. Ya una vez que no hubo petición diversa, entonces ya nos vamos a lo que es la etapa intermedia, que tiene su objeto. El objeto de la etapa intermedia es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, depuración de los mismos, de los hechos controvertidos que serán materia de juicio, y se compone de la fase escrita y de la fase oral. Ok, la etapa de intermedia se compone de una fase escrita y una fase oral. Decíamos que la fase escrita pues es presentar la acusación precisamente de manera formal, en físico, que sería dentro de lo que es nuestro nuevo sistema procesal acusatorio, la única situación que debemos de presentar obligatoriamente por escrito es la acusación, si es que llegamos a esa etapa, a esa fase. Donde nos dice ahí el punto que nos compartió Gretel, dice que debe de contener la individualización de los acusados y el defensor, la identificación de la víctima o ofendido, el nombre del asesor jurídico, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica de los delitos que están ventilándose, las modalidades del delito, la autoría o participación, la expresión de los preceptos legales aplicables, medios de prueba que pretenda ofrecer, monto de la reparación del daño, la pena o medida de seguridad aplicable, los medios
de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena, la solicitud del decomiso de bienes en su caso, acuerdos probatorios que pudieran llevar a cabo y la solicitud de terminación anticipada del proceso si es que tiene en mente alguna terminación posible. Eso es en lo que respecta a lo que debe de contener la acusación a grandes rasgos en este punto. Una vez que presenta la acusación, el Ministerio Público, el juez va a notificar prácticamente al día siguiente, dentro de las 24 horas siguientes, a las partes y se va a entregar a cada una de ellas pues copia de la misma acusación, lo que es en este caso al defensor, al imputado, para que tengan conocimiento de que ya se va a ejercer la acción penal. También se le entrega obviamente al asesor jurídico de la víctima y a la misma víctima. Esto quiere decir para muchos doctrinistas, decíamos que ya es el momento de que se ejerce la acción penal. Cuando el Ministerio Público realiza ya formalmente por escrito y presenta la acusación, se dice que ahí es cuando inicia el ejercicio de la acción penal. De manera ya formal, ¿no? Ya hay una acusación. Con lo que reuní en la etapa de investigación inicial, que me permitió vincular a proceso, y con el tiempo que tuve para la investigación complementaria, todas las pruebas que pude reunir de manera más específica, pues me dio para irme a la audiencia intermedia y ya tengo elementos suficientes para acusar. Porque el que hayan decretado de legal la detención no significa que sea culpable. El que haya formulado imputación no significa que sea culpable. El que vincule a proceso no significa que sea culpable. El que le imponga una medida cautelar no significa que sea culpable. Ya el Ministerio Público en la etapa intermedia, cuando formula acusación, es porque ya tiene los elementos suficientes que acreditan que el supuesto causante de los hechos o del hecho, pues lo cometió, pero lo vamos a... Hay elementos suficientes que tenemos que presentar los medios probatorios para que se desahoguen ya en una etapa posterior, que es la etapa 3. Después de esa notificación de la acusación, viene lo que es el descubrimiento probatorio, que lo que comentábamos la clase pasada, pues consiste, es la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. Ya lo habíamos comentado. El descubrimiento es que yo, Ministerio Público, le entrego al defensor y al imputado los medios de prueba que tengo contra ellos y que voy a ventilar y que voy a ofrecer y que después posiblemente desahogue en la etapa 3. De igual manera, el defensor también le entrega al Ministerio Público los propios. Ahí hablamos de un descubrimiento probatorio porque ya nada queda oculto. Las reglas del nuevo sistema son muy claras, ya no hay nada bajo la manga, sino que tienen que realizar un descubrimiento inmediatamente después de la presentación de la acusación. Y después de ese descubrimiento probatorio entre las partes que se hacen entre ellos, viene lo que es el punto de la coadyuvancia en la acusación, donde dentro del término de los 3 días siguientes que se notificó esa dichosa acusación, la víctima u ofendido puede constituirse mediante un escrito como coadyuvante en el proceso. ¿Qué es eso de coadyuvante? La coadyuvancia es de que va a trabajar y que va a ser tomado en cuenta en la investigación junto con el Ministerio Público. No es de que no los voy a ocupar a ustedes, ustedes váyanse a su casa y yo les voy a ir informando poco a poco lo que se va ofreciendo y suscitando. Pues ya cuando menos acordaba, ya teníamos el caso perdido, ¿no? Porque ya se había vendido o ya había alterado todo en nuestra contra el Ministerio Público. Por eso,
es muy activa la participación de la víctima junto con su asesor. Debe estar ahí pegadito para ver qué se le pasa. Y debe inclusive de estar activo, ¿no? Por ahí si se le pasa algo, él mismo también debe de ofrecer pruebas. Señala los vicios formales de la acusación, inclusive requiere corrección, ¿no? Ofrece los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público. Si se le pasó alguna prueba o la omitió, ahí estoy yo precisamente para presentarla como asesor jurídico de la víctima. E inclusive solicita el pago de la reparación del daño, ¿no? ¿A cuánto lo estima? Eso es en lo que respecta a la coadyuvancia en la acusación, que es la víctima, junto con su asesor jurídico. Porque también viene la actuación del imputado con su abogado en la fase escrita de la etapa intermedia, que va también dentro de los días siguientes, dentro de los 10 días siguientes, la víctima, ofendido, acusado, defensor, mediante escrito al juez de control, podrán señalar, bueno, más bien aquí hay un error que voy a subsanar. Dentro de los 10 días siguientes, el acusado o defensor solamente mediante escrito al juez van a poder señalar vicios formales, porque en la etapa de la coadyuvancia es para la acusación y en los 10 días es para lo que es la defensoría, ¿no? Señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciar las observaciones del coadyuvante, ofrecer medios de prueba, solicitar acumulación o separación de acusaciones y manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Es decir, el acusado por medio de su abogado tienen 10 días para contestar, para presentar vicios formales de la misma presentación de la acusación como tal. Entonces uno tiene 3 y otro tiene 2. Por eso les decía que hay que medir esos tiempos de manera correcta. Citación a la audiencia. Ya una vez que se presentó acusación, se notificó a las partes, se nombró coadyuvancia por parte de la víctima, ya se manifestó al respecto dentro de los 10 días siguientes el asesor junto con el imputado, más bien el defensor con el imputado, pues entonces el juez de control va a dar fecha dentro de los 30, 40 días siguientes para la audiencia intermedia, que ya es la fase oral como tal. Inmediación en la audiencia intermedia, pues significa que el juez debe estar presente y las partes también para poder desahogar audiencia. Si no, pues no se puede desahogar si falta alguna de las partes importantes, que es juez, acusación, Ministerio Público y defensoría, el abogado defensor. Entonces no hubiese inmediación. Desarrollo de la audiencia. El Ministerio Público realiza una exposición resumida de su acusación, como lo vimos ahí en el video. Exposición de la víctima, ofendido y acusado por medio de su asesor. Las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante, presentar, establecer en su caso de acuerdos probatorios. El juez se cerciorará de que se hayan cumplido los diversos acuerdos probatorios a los que pudiesen haber o podido llegar, ¿no? El desarrollo de la audiencia, bien sabemos que va a iniciar con la individualización de las partes, donde la encargada de sala presenta al juez, da el número de expediente, la causa, la fecha, el lugar, presenta a las partes, presenta al juez, llega el juez y pues les pide que se identifiquen a los asistentes primordiales, Ministerio Público, asesor jurídico de la víctima si está también. Luego después el defensor o los defensores, cuantos hubiese. Como vimos en el video, había 3.
y también obviamente al imputado que se presente, ¿no? Sus nombres. Una vez que ya hace esto, pues entonces ya iniciamos la audiencia inicial donde, perdón, la audiencia intermedia, donde el Ministerio Público va a hacer una narración de lo que ya presentó por escrito. Lo va a hacer de manera oral, verbal, un tanto resumido, pero tocando los puntos esenciales de lo que es la acusación. Y ya es estar hablando de la etapa, la fase oral en toda su expresión. Perdón. Bueno, continuamos. Me mandó un mensaje a uno de sus compañeros que no puede entrar, pero no sé a qué se deba. Bien. Una vez que pasa la presentación de la acusación de forma verbal, vienen lo que llamamos los acuerdos probatorios, son aquellos celebrados entre el MP y el acusado sin oposición de la víctima o ofendido para aceptar como probados algunos de los hechos o sus circunstancias. Como bien pudimos ver en el video, ahí llevaron varios acuerdos probatorios también, los cuales son, como les decía yo en la clase pasada cuando me preguntaron, son aquellos que ya entre las mismas partes los dan por hechos. Ya no es necesario controvertirlos porque se estiman ya que ya están comprobados. Ejemplo de lo del video, los acuerdos probatorios a los que llegaron, pues fueron, ¿alguien lo recuerda? ¿Cuáles fueron esos acuerdos probatorios a los cuales llegaron en el video? Creo que unos eran las actas, ¿no, profe? De nacimiento. Efectivamente, los acuerdos probatorios a los que llegaron es que ya se dio por hecho que la víctima era menor. O sea, ya no había manera de controvertir eso. ¿Estamos de acuerdo que es menor? Sí, ya no hay que controvertir eso, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que la mamá es fulana de tal? Sí, ya estamos de acuerdo que la mamá es fulana de tal. Ok, ¿estamos de acuerdo en que los hechos sucedieron afuera de la carnicería, tal cual, bla, bla, bla? Sí, estamos de acuerdo los dos, ya no hay materia de discusión sobre ese asunto. Ahí las partes ya llevan sus acuerdos probatorios para no controvertirlos ya en juicio. Por eso los llamamos acuerdos probatorios, porque dan tácitamente su consentimiento de que están ya comprobados esos puntos que pudieran en algún momento dado ser materia de discusión. Ahí ya los subsanan y dicen, los aprobamos entre las partes y los damos por hechos. Entonces, esos son los acuerdos probatorios. Efectivamente, como nos dice Melissa, eso es uno de los acuerdos probatorios del video, fue que pues se comprobó mediante la documentación que si era hija, que si era menor de edad y que si era el domicilio. Entonces ya estaba tácitamente comprobado. Después de esos acuerdos probatorios viene lo que es la exclusión de los medios de prueba. Para abrir debate, ¿no? Para abrir debate sobre los hechos. Aquí es donde viene a lo mejor lo bueno de la audiencia intermedia, ¿eh? Este es el punto medular. Este es el punto de discusión esencial, porque tanto yo como Ministerio Público una vez que ya ofrecí mis medios de prueba, y también el asesor jurídico de la víctima e inclusive el defensor, pues lo que van a tratar es de excluir esos medios de prueba que crean que son impertinentes, sobreabundantes, dilatorios o que están obtenidos por violación de derechos humanos, y se lo deben de demostrar al juez para que él decida también sobre los mismos si los excluye o no los excluye. ¿Alguien recuerda cuáles fueron las pruebas o las excluyentes en el caso del cual estamos mencionando? Uno era el dictamen de una psicóloga y el otro era
los testimonios en ciertos momentos de la familia de la víctima. Es correcto, así es. Muy bien, muy bien. Las exclusiones de ese caso a los cuales querían llegar por parte de la defensa en este caso, la defensa quería excluir algunas cuestiones por impertinentes y algunas cuestiones por sobreabundantes. Y ahí precisamente encontramos lo que nos menciona su compañera de manera correcta, que la defensa quería presentarle al juez de control para que excluyera ciertas pruebas, medios de prueba que creía que eran, en este caso, impertinentes porque no versaban sobre los hechos que ocurrieron en el preciso momento que aconteció afuera de la carnicería, por lo cual decía el abogado, pues no va a ser necesario ni la mamá, ni el hermano, ni la tía, porque son impertinentes porque van a versar sobre hechos anteriores y posteriores. ¿Para qué nos sirven si tiene que ser únicamente, como dijo el Ministerio Público, sobre los hechos acontecidos afuera de la carnicería? Por lo tanto, él mismo lo dijo. El abogado, muy buenos abogados los tres, de hecho son conocidos míos, realmente hicieron una muy, muy buena labor y muy buena defensa. Por lo tanto, ¿qué pasó con esas cuestiones que pidió? Pues de todos modos, el juez de control, tal vez por tratarse de una menor y por no meterse en problemas, en este caso, más adelante, pues le negó las excluyentes probatorias de sus medios, la petición que realizó los abogados que excluyera esas pruebas, pues realmente la negó como pudieron observar, el juez de control. Es decir, dejó que esas pruebas siguieran hasta juicio o un posible juicio oral, que se presentara la mamá, que se presentara el hermano y que se presentara la tía. Es decir, no las excluyó. Y también, como decía nuestra compañera Melissa, el caso de la psicóloga, el caso del peritaje. También el abogado o los abogados defensores pretendieron, una vez que les negó las exclusiones de esos 3 puntos que les acabo de decir de los parientes, pues dice, bueno, también quiero que excluyas como medio de prueba el peritaje que realizó la psicóloga forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Liliana Briceño, especialista en psicología criminal y en psicología forense. También compañera mía de ahí del CEMEF. Y aquí, ¿qué pasó? ¿Se la negó? ¿La excluyó la prueba o no la excluyó? ¿La excluyó? ¿Por qué la excluyó tú mismo, Melissa? La excluyó porque ya existía anteriormente otro dictamen de otra psicóloga y los abogados alegaron que este segundo dictamen era en beneficio de la víctima porque era más dinero el que pedía la psicóloga por el tratamiento de la víctima. Así es. Y la consideró en este caso sobreabundante la defensa, ¿verdad? Sobreabundante porque ya había un peritaje de Irma, la otra psicóloga, y que fue un peritaje primero, o un peritaje inicial, antes que el de Liliana. Por lo tanto, el peritaje de Irma era sobre lo mismo, sobre el estrés postraumático, y que también abundó sobre lo que es el caso del desarrollo de la personalidad con todos los efectos psicológicos. Y ella, Irma, la primer perito dijo que pues la reparación del daño por las
terapias y todo ello ascendía aproximadamente a 13,000 pesos. Pero el Ministerio Público por ahí como que se quiso avivar tal vez, o como no había reunido más pruebas esenciales, pues dice, pues meto otro perito. Acudieron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la perito Liliana hace otro, no encuentra en sí un estrés postraumático considerable, pero sí encuentra pues una afectación del desarrollo de la personalidad por los efectos del maltrato infantil. Y dice, por lo tanto, la reparación de todo esto asciende a 26,000. Ah, caray, si la primera dijo que 13 y esta ya se fue a los 26. Pues, ¿qué dices como defensa? Pues voy a tratar de que me excluyan esta prueba que es sobreabundante. Tú como defensor, pues ahí estás atento, ¿no? Pues si presentaron un primer peritaje y luego después presentan otro, pues voy a tratar como defensor, pues me tengo que tratar de desacreditar al que más perjudica a mi defendido, ¿no? Que en este caso, si hubiese sido al revés, si la primera hubiera dicho 26 y la segunda 13, te apuesto que el abogado avivándose hubiese querido que excluyeran el primero y no el segundo, pero todo eso es muy importante, ¿no? Entonces, obviamente, cuando ya explica la sobreabundancia, pues efectivamente el juez de control aquí sí le da la razón al defensor y le dice, efectivamente, excluyo este medio de prueba de Liliana porque es sobreabundante. Entonces nada más iban a quedar con el de Irma y con ese punto de petición de los 13,000. Una vez que se debate todo eso, jóvenes, que es el punto esencial tal vez de la audiencia intermedia en su fase oral, pues es lo controvertido de los medios, de la exclusión de los medios de prueba, ¿no? Es tratar de que porque sea impertinente o porque sea obtenido con violación de derechos humanos. Entonces, es precisamente el hacer la petición, pero explicarla, ¿no? Como pudiste haber observado, no nada más es decir, quiero que se la quites por impertinente. ¿Por qué? O sea, hay que saber explicar, expresar de forma razonada y lógica y jurídica el por qué la considera usted impertinente. Porque ni la mamá, ni el hermano, ni la tía estuvieron presentes en los hechos controvertidos en el momento, sino que hay situaciones de antes y después. Y por lo tanto, pues va a ser impertinente según lo que presentó el Ministerio Público. Bueno, se lo negaron de todos modos, ¿no? ¿Por qué usted considera que esa prueba, ese medio de prueba ofrecido por el Ministerio Público es sobreabundante? Porque pues, el peritaje ya se presentó uno con anterioridad y después presentan otro y sobre todo, aparte de que presenta otro, hace un diagnóstico de más que no se le solicitó, se le solicitó que versara nada más sobre el estrés postraumático y ella tomándose la libertad se excedió en el informe. Obviamente se lo debatieron el Ministerio Público y el asesor jurídico de la víctima, pero le dio la razón ahí el juez de control y excluyó ese medio probatorio que era el peritaje de la psicóloga Liliana. Auto de apertura a juicio oral, una vez que ya se cierra el debate, pues entonces, y que se manifiesta al respecto el juez, pues entonces aquí ya viene lo que es el auto de apertura a juicio. El tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, ¿quién va a ser el tribunal que va a conocer en la etapa 3? La individualización de los acusados, todo lo que debe de contener tu auto de apertura a juicio o el auto de apertura que debe de realizar el juez de control, pues ahí están los puntos, ¿no?
Entonces, estos son esencialmente la línea del tiempo en lo que respecta a la etapa intermedia, que pues realmente, pues sí, está muy bien estructurada. Bien, dudas, preguntas sobre esto que acabamos ahorita de analizar. Adelante. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Adelante, Melissa. Ah, sí, perdón, no funcionaba mi micrófono. Es que mi pregunta es, no me quedó muy claro si se pueden ofertar más pruebas después de las presentadas después. Perdón, es que mi mamá está renegando, me da vergüenza. Después de la etapa de acusación. O sea, Después de la etapa de acusación se pueden presentar más pruebas. Ajá. Cuando es una prueba superviniente, sí. La ley nos habla de las pruebas supervinientes, nuevas pruebas que llegaron y que no contábamos con ellas porque apareció a lo mejor un testigo clave de los hechos, o llega una prueba donde fulano a lo mejor no era culpable porque hay una videograbación, lo estamos acusando y realmente ya llegó una grabación donde ya vemos claramente quién fue y que no es el sujeto que estamos, en este caso, acusando. Hay pruebas supervinientes claves que sí se pueden, en este caso, ofrecer ahí en la audiencia intermedia que se pudiesen aceptar cuando son claves. Como en el caso del que te comento, de una videograbación para hacer, que es prácticamente muy técnicamente y nítidamente se observa de forma clara que el sujeto no fue el causante de los hechos, pudiera ser tomada en cuenta, en ese caso, en la audiencia intermedia. Inclusive, hemos tenido conocimiento de que han aceptado pruebas supervinientes en la etapa de juicio, cuando son así muy importantes. De ahí en más, todo lo que se está recabando, que sea en la etapa inicial y en la etapa de investigación complementaria, son las que nos vamos a llevar ya únicamente a ofrecer en la etapa intermedia, a menos que sean pruebas supervinientes importantes. Ahí sí sería aceptada. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Bien, jóvenes, pues en este caso del video, ¿qué video tan interesante, qué video tan ilustrador sobre lo que es la etapa intermedia? ¿Qué te pareció el video? Kenneth, adelante. Platícanos sobre el caso de Paulina la menor. ¿Sí se encuentra Kenneth González Tirado? Pues por lo visto se salió. En cuanto le pregunté, como que se salió, porque sí estaba aquí ahorita. Cuando le pregunté y lo vi, ya no está. Bueno, vámonos con otro. A ver, quiero que me cuente sobre el video. ¿Qué le pareció? Guerrero Colmenero, adelante.
poco está Guerrero Colmenero? Fernando Nuño, adelante. Ah, caray, ahora no tiene nadie Licenciado. micrófono. Licenciado. Adelante, Durán Carla Gómez. Ajá, bueno, a mí, bueno, sí puedo participar, ¿verdad? Sí, ya después de 3 que fue strike, adelante. Por gusto. Bueno, cuando lo empiezo a ver, a diferencia de otros videos, en este sí noté cómo se usan ¿cómo se llama? Como el martillito con el que abren y cierran las fases. El mazo jurídico. Ajá, bueno, como que en este sí estaba muy, muy clara de cuando abren y cierran ciertas etapas y así. Y, ay, lo que sí se me hizo bien, ¿cómo se puede decir? De parte del MP, como que no, sinceramente no sabían, no sé si no sabían redactar los hechos o no sé, pero no, en el momento en el que decían, no, que cuando estaban relatando los hechos y luego la parte, ay, los que eran 3 abogados, que era la defensa, ¿verdad? A la parte de defensa que le decían, no, porque tú estás diciendo esto y esto y no puedes meter esto si en la etapa inicial se dijo que esto y tú no puedes estar metiendo más. Y bueno, o sea, se me hizo como muy, muy claras los tiempos que tuvieron. Sí, te escuchamos. Ay, pues, bueno, también leí en la parte de abajo del video que metieron una apelación y que estaba en proceso, pero El caso, me adelanto, el caso lo ganaron lo ganó la defensa, ¿eh? Lo ganó la defensa, presentó un amparo, no fue apelación, fue un amparo, y y se resolvió hace algunos meses, en favor de la defensa y del imputado, por fallas precisamente que estás comentando muy importantes, técnicas, que omitió o no supo realizar bien el Ministerio Público. Viene a colación de todo lo que estamos comentando sobre las actuaciones del MP, que si no están preparados en el nuevo sistema, pueden cometer muchos errores que son garrafales para lo que es la víctima. A final de cuentas, la víctima pues era una menor, que muchos me pusieron que tenía 8 años porque nomás vieron tal vez los primeros 20 minutos del video y no siguieron viéndolo y pues no tenía 8 años. ¿Cuántos años tenía la víctima? 17, creo. Ya Porque casi ya iba a cumplir 18. ya iba a cumplir 18, pero desde el principio del video decían que estaba siendo maltratada desde los 8 años. Muchos se fueron con esa finta y dijeron, pues hasta aquí llego en mi resumen y le pongo hasta aquí que tenía 8 años. Pero muchos sí lo hicieron muy bien, eso también hay que reconocerlo, que sí lo realizaron completamente porque lo observaron. Aquí lo importante es que lo observes completamente. Nos podemos equivocar, a lo mejor en la interpretación o en el resumen, que para eso estamos aquí, como para aclarar todo ello, porque a final de cuentas nos sirve para sustentar y que quede complementado la información teórica con la práctica. Entonces, esa es la intención de que todos los videos que te dejo los observes. Y efectivamente, ¿no? El Ministerio Público sí cometió muchos errores, que a final de cuentas, pues estas personas, tanto Martín como a David, los conozco, han sido a veces, nos hemos topado en otros juicios mercantiles
y laborales. Y sí, pues sí lamentaron mucho, ¿no? Esa es la labor del abogado, ¿no? Lamentaron mucho, pues era su chamba de ellos, el defender al sujeto, pero lamentaron mucho, pues que haya quedado sin reparación del daño la víctima, porque a final de cuentas cuando presentaron el amparo indirecto contra la vinculación a proceso, se resolvió en favor del imputado y pues quedó el asunto favorable para la defensa y no se reparó el daño de la víctima. Entonces, a veces, pues es nuestra labor como abogados, por eso a veces es controvertida esta profesión, porque inclusive a veces a sabiendas de que estás defendiendo a alguien que es culpable, a veces, pues profesional y éticamente lo tienes que hacer o no lo tomes, ¿no? Nadie nos obliga a tomar casos diversos, pero ya si lo vas a tomar, pues tienes que defenderlo como tuyo y como propio. Este sistema no le da la razón al que tiene la razón jurídica, sino al que la expresa de manera adecuada y que se aprovecha a lo mejor de las fallas del contrario, como sucede en lo del caso Rubí, como en el caso que estamos aquí platicando, que aunque fue un caso no tan grave en cuestión de que eran delitos de querella, de lesiones, a final de cuentas eso fue el delito, la clasificación, maltrato infantil y lesiones dolosas. Eso fue la clasificación jurídica del caso, maltrato infantil y lesiones dolosas. Entonces, sí, platicando con estas personas, pues sí, dicen, pues es lamentable que los ministerios públicos a veces no estén tan capacitados y pues que echen a perder los casos, ¿no? Para nosotros como abogados, dice, pues nos salió favorable. Hay ministerios públicos que son muy buenos, hay ministerios públicos que son realmente, que dices, caray, sí se lo sabe de todo a todo, sabe muy bien integrar la carpeta de investigación, expresar los fundamentos, razonar jurídicamente todo, controvertir en la audiencia de forma verbal, y hay veces que hay enfrentamientos muy buenos entre la defensa y la acusación. Se torna interesante. Habrá algunos casos donde el abogado defensor, como en el video que les envié hace algunos días, pues nada que ver, no sabía nada. Habrá casos en los cuales el Ministerio Público no sabe. Pues ni modo, así es ahorita, tenemos que prepararnos si vamos a ser litigantes en materia penal, para por lo menos no quedar evidenciados. Podemos tener fallas, a cualquiera se le puede pasar algo, pero que no sean tan evidenciados o tan lógicos. Y saber, y obviamente tomarlo con profesionalismo, ¿no? Prepararnos bien. Este caso, pues fue también interesante. ¿Qué nos puedes comentar sobre este caso en cuestión? Vamos con Durán del Toro. ¿Sí observó el video Durán del Toro? Platíquenos un poquito. Bueno, vámonos con otra persona. Andrea Acosta, ¿qué le pareció el video? Buenas noches, profe. Buenas noches. Para empezar, sí tuvo muchas fallas el Ministerio Público, como usted lo comentó. Y pues lo que buscaba el Ministerio Público, a lo que yo entendí, y así lo interactué, más bien, fue que la querían catalogar como a la niña que como tenía según 8 años, cuando ya estaba a punto de cumplir la mayoría de edad. Tiene un nombre, querían que, ¿cómo se llama cuando? Que fuera tratada como testigo especial. El juez ahí le dio la razón a la defensa de la víctima para que fuera tratada como testigo especial, si guarda la claridad específica de menor de edad, si ya a la apertura del juicio ya cumple la mayoría de edad, pues ya no sería tratada como testigo especial.
y ahí fue el momento para emitir el auto de apertura de juicio oral. Es correcto, muy bien, muy bien. Así es. La defensa dijo que se le trate como especial mientras tenga la minoría, pero como ya está próximo a la mayoría, ya va a cambiar ahí la situación. Entonces, ya no sería como testigo especial. Muy bien. Exacto, eso fue lo que más me llamó la atención de Muy bien. la defensa. Alfredo, adelante, ¿qué nos puedes compartir? Márquez David. Adelante, Gretel. Bueno, pues a mí me pareció muy interesante cómo es importante poner atención a todo lo que dicen en la audiencia y no nada más en la intermedia, sino desde la inicial, ya que ellos pues dijeron que el Ministerio Público en su acusación estaba metiendo hechos antes y posteriores a los hechos de los cuales fue vinculado a proceso el imputado. Y ellos dijeron que pues los únicos que contaban eran los hechos que se tomaron en cuenta al hacer la imputación, no importando los anteriores o los posteriores. Entonces, creo que es muy importante que estemos al pendiente de todo lo que, de todo lo que hacen mención, ya que por errores tan mínimos y puedes pues obtener una buena defensa. Sí, ¿Qué es más? correcto. Es correcto, muy bien, Gretel. Efectivamente, pues vuelvo a repetir, es importantísimo estar bien capacitados, ya sea que seamos servidores públicos o abogados particulares, ¿no? Siempre va a ser esencial el estar muy bien capacitado en la participación dentro del juicio. Aquí, efectivamente, el Ministerio Público cometió unos errores muy, muy importantes porque no relacionó nexo y efecto de los planos, solamente se concretó en el hecho, la relación causa y efecto, desde que venían los antecedentes plasmados de la violencia familiar que estaba siendo víctima la menor por maltrato infantil, el momento de los hechos y los efectos posteriores los tenía que ver plasmado desde lo que es la misma formulación de imputación para vincular a proceso, porque algo muy importante que menciona la defensa, y eso es esencial, es que lo que yo formulo como imputación es lo mismo que voy a implementar en la vinculación a proceso. Ya no puedo cambiar nada como Ministerio Público, no puedo ya cambiar ningún punto, porque si yo cambio, eso te lo había dicho yo desde clases anteriores, ¿no? Desde el simple hecho de que yo diga en la formulación que lo lesionó con una navaja y que en la vinculación a proceso ya digo que fue con un cuchillo, ya estoy alterando la versión. Por eso debe de ser muy, muy similar la versión de la formulación con la vinculación, porque si no corresponden las palabras tal cual o los objetos tal cual, pueden ser más adelante objeto de que nos los controviertan y nos desvirtúen nuestras pruebas. Y es por ello que el mismo defensor o los defensores, en este caso, pues es lo que argumenta, ¿no? Lo que plaza. No puede usted, juez de control, llevar a cabo el litigio que nos está turnando en este momento, que se modifiquen los hechos
controvertidos, no pueden modificarse porque ya el Ministerio Público realizó una formulación de imputación y después una vinculación. Los hechos de la acusación deben de ser los mismos, no puede alterar nada. Le voy a meter algo más aquí a la acusación. No se puede, jóvenes, ¿no? Eso no es factible y no lo pueden controvertir y desvirtuar. Los hechos de la imputación y de la vinculación deben ser los mismos que los de la acusación. Eso grábenselo bien, porque si yo en la acusación le quiero meter otras cosas que omití en la formulación de imputación y en la vinculación, pues ya si el abogado está muy atento a ello, pues entonces que así debe de ser, como en este caso, pues sí, a ver, espérame, ¿cómo que vas a querer que se sancione al imputado por hechos anteriores y posteriores? Si no los expresaste en la formulación de imputación y en la vinculación, eso no se puede, juez de control, tú mismo lo sabes. Por lo tanto, el mismo Ministerio Público dijo en su formulación de imputación y en su vinculación sobre los hechos afuera de la carnicería, y son esos a los que nos debemos de concretar nada más. Por ello te pido que desvirtúes las pruebas tales y tales. Que tenía razón el defensor, nada más que no se la dio válida el juez de control. Por ello mismo presentó su amparo inclusive y lo ganó. Los hechos de la formulación y de la vinculación deben de ser los mismos que en la acusación. Ya el Ministerio Público a lo mejor se dio cuenta y ya los quiso meter en la acusación, y pues ahí es donde la defensa tiene que hacer su función, defender a su defendido. Para ello le está pagando y para ello es un profesional, ¿no? Entonces, si los demás cometen errores, pues ni modo, pues yo de ahí me agarro y tengo que expresarlo jurídicamente. Esos fueron los puntos controvertidos, que el Ministerio Público nada más se centró en la formulación y en la vinculación sobre los hechos afuera de la carnicería. Melissa, adelante, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, ya después creo que ya se comentó la mayoría de los temas principales. A mí de lo que me queda duda ahorita que estaba también revisando la actividad es que usted dijo que no se llevó a juicio oral por un amparo que ellos habían presentado, y sí me tocó observar que el juez mencionó que no podían llamar a juicio oral todavía porque había recibido notificación o indicación del juez de distrito que primero se tenía que resolver el amparo. Mi pregunta es si se referían a ese amparo y si ese amparo lo ganaron y ya nunca se hizo el juicio oral, y sobre qué era el amparo, en qué se ampararon los defensores. Así es, esa pregunta 12 es: ¿por qué no pudo dictar auto de apertura a juicio oral el juez de control? No pudo, por lo que estás expresando. No pudo dictar apertura a juicio oral porque había un amparo que había presentado la defensa. Y ahí lo explicó al final de la audiencia. Dijo, toca momento de dictar apertura a juicio oral, pero como existe un amparo que presentó la defensa, el amparo que se presentó, el juez de distrito ordenó que no dictáramos todavía apertura a juicio oral mientras se solucionaba el fondo del asunto del amparo. Por lo tanto, va a quedar pendiente la apertura a juicio oral hasta que no se resuelva el amparo. Y no se dictó, esa sería la respuesta de la 12. ¿Por qué no se pudo dictar el auto de apertura a juicio oral? Porque la defensa presentó un amparo indirecto y hasta que no se resolviera el amparo indirecto por el punto controvertido, no se podía abrir, no se podía dictar apertura a juicio oral. Ahora, la otra pregunta, me preguntaba sobre qué tipo o qué fueron los puntos por los cuales se ampararon. Lo comenté hace unos momentos. El amparo que presentó la defensa fue contra la vinculación a proceso. Contra la vinculación a proceso fue el punto principal del acto reclamado del amparo. ¿Qué tipo de amparo? Fue un amparo indirecto. Y
se presentó ese amparo indirecto contra el acto reclamado, que fue la vinculación a proceso, porque desde la vinculación se habían presentado anomalías. Si ustedes recuerdan, los defensores dicen que lo vinculaste a proceso pues prácticamente de panzazo. Es decir, no tenías por qué haberlo vinculado. No había elementos suficientes. La versión de la menor y la versión de la mamá no eran suficientes, ni siquiera los partes médicos no estaban las lesiones tan graves. O sea, a lo mejor sí le dio unas nalgadas, una cachetada, no, puede ser, pero no había elementos suficientes, decía el abogado, para vincular, y lo vinculaste, ok, de panzazo lo vinculaste, pero con esos mismos hechos no lo puedes, no puede irse la acusación. Entonces, los abogados, desde que se llevó a cabo la vinculación a proceso, presentaron el amparo, y era momento de que ya estábamos en la audiencia intermedia y todavía no se resolvía el mismo, y por eso el juez de distrito, que es el que conoce los amparos indirectos, no podía, más bien ordenó al juez de control que no dictara todavía auto de apertura a juicio oral hasta que no se resolviera la cuestión del amparo. Entonces, a final de cuentas, siguiendo con tu pregunta, pues realmente lo ganó. O sea, los abogados ganaron el amparo y ya no se desahogó etapa 3. No se desahogó audiencia de juicio oral, ni siquiera ya hubo apertura a juicio oral, porque el amparo, el juez de distrito se los dio a la defensa y al imputado. Es decir, la vinculación a proceso, que fue el acto reclamado, fue anómala, anormal, anticonstitucional. Por lo tanto, ya no hay materia de juicio y lo ganó la defensa y el imputado quedó pues, prácticamente absuelto de los cargos. Por medio del amparo, ¿eh? ¿Me explico? Sí. Otra cosa que me faltó comentar, que creo que no se ha comentado, es que la defensa también pidió el sobreseimiento, porque dijeron que no se había presentado ninguna otra prueba más que la que les acababan de excluir, que era el segundo peritaje de la psicóloga, y que creo que por eso, no sé si eso es de acuerdo a la ley, o si nada más lo expusieron de esa manera, pero por eso ya no es procedente, porque estaban con las mismas 3 pruebas que los vincularon y de panzazo, como dijeron, a proceso. Sí, así es. Lo mismo que argumentó en la vinculación a proceso, que no era factible que lo vinculara. Por eso mismo, al descartar la prueba de la psicóloga Liliana, que era la prueba novedosa, era lo único que tenían novedoso el Ministerio Público, al descartarles el Ministerio Público, el juez de control, la prueba de Liliana, de la perito, pues ya las mismas pruebas que eran de la vinculación a proceso eran las mismas pruebas que estaban ofreciendo en la acusación. Por lo tanto, dijo la defensa, pues solicito que se sobresea. ¿Por qué? Porque no hay elementos suficientes que constituyan el delito. Y si no hay elementos suficientes que constituyan el delito, pues solicito el sobreseimiento, el cual también el juez de control, como pudieron observar, lo negó. Por eso pidió precisamente el sobreseimiento, porque no había, como estás expresando, elementos suficientes. Se iba a ir con las mismas pruebas de la etapa inicial, es con las que se iba a ir a la acusación. Y sin embargo, el juez no lo sobreseyó. Algún otro juez pudiera haberlo sobreseído algún otro juez ni siquiera lo hubiera vinculado a proceso. Algún otro juez no lo hubiera sobreseído. Este juez siguió adelante con el caso e inclusive le aceptó las pruebas impertinentes, y nada más porque se ampararon, detuvieron lo que es el auto de apertura a juicio oral, si no se hubiese seguido en etapa 3. Que obviamente como abogados tenemos recursos, los amparos. Los amparos indirectos son para las cuestiones de los actos dentro de juicio, actos procesales dentro de juicio. Y los amparos directos es contra sentencias y resoluciones que ponen fin a juicio. Entonces, ya vamos a ver más adelante en otras materias
lo que es el juicio de amparo, que también es muy, muy interesante. Aquí tocaremos así de pasito los amparos, si nos da tiempo para saber sobre ellos, sobre todo el indirecto que lo podemos presentar en materia penal contra una vinculación a proceso, contra un auto de apertura a juicio oral, contra un sobreseimiento y contra una sentencia definitiva que me afectó. Podríamos presentar nuestros amparos, algunos directos y algunos indirectos. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Yo tengo respecto a la tarea, profe. Yo no recuerdo qué pruebas ofertó la defensa. La defensa nada más iba a presentar un testigo, perdón, un perito particular que dio el nombre dentro de lo que es el video. Pueden ponerle como respuesta la prueba ofertada por el perito. ¿Qué pregunta es? Es la 4. ¿Qué pruebas ofreció la defensa? Pues la defensa ofreció la prueba de un testigo perito particular, el cual iba a versar sobre los hechos controvertidos de las lesiones. Eso es lo que iba a llevar él a la etapa 3. Y ya él iba a contrarrestar las pruebas. Si se hubiese llevado la etapa 3, lo que iba a hacer la defensa es, pues, interrogar a todos los testigos, en este caso a la mamá, a la tía, al hermano, a los peritos, a la perito, para contrarrestar, y él iba a ofrecer su prueba, que es la pericial particular. Entonces, jóvenes, pues como pueden observar, es muy importante ver los videos de principio a fin y analizarlos para que se pueda saber de lo que estamos hablando. Este video, por lo tanto, es esencial para que puedas realizar la actividad que tenemos ahorita en entregables y tareas, la cual son 13 preguntitas sobre el caso de la etapa intermedia del video caso Paulina. 1. ¿Cuáles fueron los hechos principales? 2. ¿Qué tipo de delitos fueron los clasificados en estos hechos? Se los dije hace ratito. ¿Qué pruebas ofreció la acusación en la etapa intermedia? Ahorita las platicamos. ¿Qué pruebas ofreció la defensa? Ahorita lo dije. ¿Cuáles fueron los vicios formales de la acusación que demostró la defensa? La defensa demostró sus vicios formales, que ahorita lo platicábamos precisamente. Sobre el excedente que pretendía el Ministerio Público. ¿Cuáles fueron las pruebas que pretendía excluir la defensa por impertinentes? También ya ahorita las comentamos. ¿En qué sentido resolvió el juez la pretensión de la exclusión de la prueba? También ahorita lo platicamos en las preguntas de Melissa. ¿Cuál fue la prueba sobreabundante y por qué la consideraron así? También fue una pregunta que me hizo Melissa y la aclaramos. ¿Cómo califica esta pretensión el juzgador sobre la petición de exclusión de prueba sobreabundante? ¿Cómo la calificó? ¿La excluyó o no la excluyó? ¿Cuál fue el acto procesal que pretendió la defensa utilizar para extinguir la acción penal y bajo qué argumentos? Ahorita también me lo preguntaron y Melissa también me lo preguntó. ¿A qué acuerdos probatorios llegaron las partes? ¿Por qué no pudo dictar auto de apertura? ¿Y qué principales errores crees o consideres que tuvo la Fiscalía, el Ministerio Público en este caso? Entonces, como último punto, vuelvo a mencionar, este caso ya no llegó a la etapa 3, ya no llegó a la audiencia de juicio, porque se resolvió mediante un amparo indirecto a favor de la defensa.
que sería pues una pregunta 14, ¿no? Para que completes la información y ya no haya dudas. La 14 sería ahí ponerle tal vez ¿cuál fue el fin del asunto de Paulina? Pues el fin fue de que se resolvió mediante un amparo indirecto a favor de la defensa. Y ya no hubo continuidad en la etapa 3. Bien, jóvenes, pues adelante a hacer la actividad, a completar ese cuestionario. Profe, ¿puede repetir la pregunta 14? Sí, la 14 ahorita la estoy inventando, ¿no? Para que quede ya completa la información. En que la pregunta 14 sería, ¿cómo se resolvió a final de cuentas el asunto de Paulina? Pudiera ser esa la cuestión. ¿Cómo se resolvió el asunto de Paulina? Y la respuesta pudiera ser, o es más bien, se resolvió mediante un amparo indirecto que resolvió o que conoció un juez de distrito a favor de la defensa. Es decir, a favor del imputado o acusado. Quedó absuelto. No hubo etapa 3. Jóvenes, pues entonces, adelante para hacer la actividad, este cuestionario, mientras seguimos aquí conectados y voy a nombrar lista. ¿No tienen ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, ninguna otra duda?